Ok, ahora sí leemos Filipenses 1, 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Muy bien, hermanos. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones del apóstol Pablo en estas palabras? ¿Y a qué se refiere Pablo con un comportamiento digno del Evangelio de Cristo? Antes de proceder a responder a estas preguntas y otras interrogantes que bien pueden surgir, me gustaría hacer nuevamente un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y es un recuento obligado porque ya estamos en la última sección del capítulo 1. Los primeros 26 versículos de este capítulo 1 de Filipenses básicamente están dirigidos a dos cosas. Versículos del 1 al 11 se refiere a la salutación y básicamente son los saludos, y explica un poco el apóstol Pablo el contenido de sus oraciones. Mientras que los versículos del 12 al 26, estos corresponden a que Pablo nos da información acerca de su situación actual. De hecho, si usted ve otros estudios de Filipenses, puede buscar en YouTube, por ejemplo, o en estudios pues, ya escritos en Internet, la mayoría tiende a dividirlos de esta manera: una predicación acerca del 1 al 11 y de 12 al 26. Nosotros no tenemos prisa, hemos querido ir lento, queremos extraer de manera pues un poco lenta pero profunda todas las bendiciones, las riquezas que hay aquí. Entonces decimos que del 1 al 26 se trata de hablar de la salutación, saludos del apóstol Pablo, y también cómo se encuentra su situación. Pero aquí del versículo 27 en adelante ya cambia el discurso. Ahora el apóstol Pablo se va a concentrar, se va a centrar en hablar de sus lectores. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, dijera más o menos lo siguiente: muy bien, basta de hablar de mí. Ahora mi intención es atender todos los asuntos concernientes a su situación actual, cuya situación era preocupante. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, ha dado unos pequeños vistazos el apóstol a lo largo del capítulo 1, había algunas situaciones que debíamos atender. Dice el apóstol que había un poco de envidia, y eso lleva a la contienda. Lo que se busca genera la división y compromete la unión. Y si no hay unión, el gozo del Señor no se va a cumplir. Y tampoco se va a poder trabajar para el provecho, para el progreso del Evangelio, ¿sí? Entonces, esos son asuntos, entre otros, que el apóstol desea atender. Pero antes de atender esto, porque eso lo vamos a ver a partir del capítulo 2, y eso será en la siguiente sesión, el apóstol Pablo quiere atender otra cosa. Y él comienza diciendo lo siguiente en el versículo 27, como acabamos de mencionar: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, él dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. No está dando una sugerencia, no está emitiendo un consejo, sino que él está expresándose con autoridad. Él da una orden, la primera de varias, ¿sí? La primera de varias. Y hermanos, es uno de los asuntos más sensibles, más relevantes de toda la carta. Por eso es importante poner atención, y por eso he decidido seccionar tanto lo que es el estudio de Filipenses. Y en segundo lugar, como he dicho, personalmente he obtenido mucho provecho del estudio de esta carta, y espero que ustedes también, como algunos me lo han expresado en diferentes ocasiones.
Algo importante que debemos mencionar es que la mayoría, si no es que todos los autores, quienes he leído y escuchado que se han expresado de esta carta de Filipenses, estarían de acuerdo en decir, en concluir, que la iglesia de Filipos era una de las iglesias más sólidas, más maduras, más sanas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, como cualquier congregación tenía sus dificultades, y es que donde hay pecadores arrepentidos, pues no dejamos de ser pecadores. Los hijos de Dios siguen pecando, y donde hay pecado, pues hay problemas. Entonces Pablo sí tenía preocupaciones, y él comienza rogando porque su comportamiento, su conducta sea de acuerdo a las demandas del Evangelio de nuestro Señor. La palabra que se emplea aquí, comportéis, se refiere a conducta, que esta tiene su origen de polis, que puede hablar de política, puede hablar de ciudadanía. Y olvidó mencionar que este sermón lo he titulado Una ciudadanía digna de Cristo. Y cuando hablamos de ciudadanía, quiero que estemos pensando en estas primeras palabras del apóstol: comportamiento, conducta, un estilo de vida que va de acuerdo, conforme, en función, en armonía con el Evangelio de nuestro Señor. Entonces el apóstol habla de eso, una ciudadanía. Y aquí tratando de pensar ese momento en el que Pablo, yo imaginándome cómo Pablo está dictando estas palabras, o ya sé que había escrito, la mayoría está de acuerdo en que Pablo estaba dictando estas palabras y alguien que escribía. Él dice, pues básicamente quiere hacerles recordar, ¿sí?, lo que han creído. Y aquí pensaba en la escena, algunos de ustedes los he visto como padres con sus hijos pequeños en más de una ocasión, o en más de uno de sus hijos, que lo apartan y le dicen, antes de reprenderlo, o en medio de la exhortación que están haciendo, ustedes más o menos dicen lo siguiente: hijo, recuerda, ya eres un niño grande. Hijo, recuerda lo que ya te he dicho antes. Hijo, recuerda, tú eres un niño contento, un niño bien portado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues más o menos es lo que entiendo que está haciendo el apóstol Pablo. Les quiere hacer recordar quiénes son, cuál es la situación en la que se encuentran, cuáles son las demandas o las obligaciones, las responsabilidades que tienen. Les pido que anden conforme a la madurez que ya han manifestado antes, así como usted como padre esperaría eso de sus hijos. Y no solamente da el qué, que su comportamiento sea de acuerdo a, que su comportamiento sea digno, sino que más adelante vamos a explicar también el cómo debe ser el conducirnos. Debe haber gozo, debe haber alegría, y no cualquier gozo, no cualquier alegría liviana que puede ser que alguien le cuente un chiste y se ríe, pero tan pronto pues pasa el efecto del chiste, a lo mejor se acuerda de sus problemas y se va esa alegría, sino que debe haber un gozo genuino, un gozo que desciende desde lo alto. Rápidamente debemos recordar qué es el Evangelio, ¿sí? Porque si nos está pidiendo que nuestra conducta sea de acuerdo al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas. El día domingo que les compartía que fui a predicar al aire libre, comenzamos diciendo que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, pero estas no tienen sentido si no tenemos las malas noticias. Si yo llego y le digo a usted, mire hermano, hermana, aquí está lo que usted necesita, la solución. Pues sí, pero ¿cuál es mi problema entonces? Aquí está la cura para tu enfermedad. Yo no estoy enfermo. Bueno, entonces comenzamos por las malas noticias. Por eso cuando evangelizamos comenzamos diciendo que hay malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es santo. Y el ignorante, no lo digo de manera ofensiva, sino la persona que ignora va a decir, oye, no, eso es bueno, que Dios sea bueno. No, eso es malo, porque tú no eres bueno, porque tú eres pecador, porque tú has violado la ley de Dios una y otra vez. Y uno esperaría que la persona reaccionara, ¿verdad? ¿Y qué? Dios me va a perdonar, porque ellos están viendo solamente que Dios es amor. Pero así como usted no puede darle todo lo que su hijo pide, queriendo ser amoroso, generoso, porque eso le va a causar un mal, más o menos eso funciona así con Dios. Bueno, Dios es amor, pero hay pautas, hay maneras en que Él manifieste ese amor, esa generosidad. Y Dios es justo. Y primeramente sabemos que Dios tiene un deber para consigo mismo. Tiene un deber con su santo nombre.
Por eso nos dice que no lo hago por causa de vosotros, oh casa de Israel. Lo hago por causa de mi nombre, porque yo soy Dios. Entonces, las malas noticias son que Dios es justo, el hombre es injusto, y la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare morirá, dice el Antiguo Testamento. La pregunta más importante que debe responder las Sagradas Escrituras es cómo el hombre puede ser salvo, o bien, cómo Dios puede salvar al hombre sin dejar de ser justo. Cómo la justicia de Dios entra en armonía, es coherente con su amor y generosidad. Todo el Antiguo Testamento nos habla de ello, que algún día vendría el Salvador de este mundo para cerrar esa brecha. Él es la respuesta a esa pregunta. Él es el médico de nuestras almas, Él es el pago de nuestra justicia, es el libertador de nuestras almas. Él es quien nos libra del yugo del pecado. Él es quien nos defiende cuando el pecado nos estaba golpeando y Satanás también pateando ahí en el suelo. Él es el que tiene esa pelea callejera y nos libra. Él es quien obtiene la victoria y retira el aguijón, los efectos de la muerte. Él es quien vence la muerte y por primera vez su nombre en toda la historia asciende al reino de los cielos. Y eso era tan grande, tan nunca antes visto. Nunca sucedió, solamente una vez, que los ángeles quedaron asombrados. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este hombre? Las buenas noticias sobresalen de las malas noticias. Que así como Dios es justo y tiene una manera de operar, también es amoroso. También Él es amor. Él es generoso y ha provisto un medio de salvación. El diluvio viene y llegará, y Jesús es esa arca que nos mantendrá a flote. El Señor Jesucristo ha bebido la copa de la ira que yo merecía. Él es el pago de nuestros pecados. Él nos ha redimido. Nosotros conocemos esto. Y eso debiera ser suficiente para cuando estamos tristes, desanimados, estar en el hospital o en la cárcel como el apóstol Pablo, para que nos llene de gozo, de alegría. Debiera ser suficiente. Yo sé que en ocasiones sí lo es, pero también sé que en otras no. Y no es porque lo diga, porque lo ven ustedes, lo veo en mí. Tengo mis dificultades así como ustedes. Pero también entiendo que esta vida no vamos a ser perfectos. Y el apóstol Pablo lo sabe. Por eso les recuerda. Y pareciera a veces como que está de más que yo tenga que dedicarle algunos minutos del sermón a repasar el Evangelio. Pero no está de más. Porque a veces lo olvidamos. El Señor lo sabe. El apóstol Pablo lo sabe, por eso se lo recuerda. Yo lo sé, porque yo lo he vivido y lo vivo. Y seguramente habrá situaciones donde se me olvide. Por eso necesito que usted me lo recuerde y por eso yo ahora aprovecho esta ocasión para recordarlo a ustedes. Es importante. Y yo estoy imitando a Pablo porque él imita, ¿verdad? Él sigue los principios que están en las Escrituras. En las Escrituras. Ahí podemos tener una primera aplicación. Tengo otras, pero se me está ocurriendo que esta es una buena aplicación. Quienes anotan podrían anotar eso. Ahora, ¿con qué autoridad el apóstol Pablo está acercándose de esta manera con los filipenses? Si vamos a Hechos 23:1, se nos dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué está pasando? Se está juzgando al Pablo, está bajo la mira, bajo el ojo del huracán, ¿sí? Y él está haciendo defensa. Yo con toda buena conciencia he vivido. Pero le da sentido a esas palabras, los pone en contexto, delante de Dios. A mí no me importa si tú crees que estoy loco. De hecho, el miércoles compartía que unas personas conocidas me miraban y, pues este está loco, dijeron. Y yo soy consciente de ello y entiendo que para ellos era una locura. ¿Sí? Pero los voy a ver con ojos de compasión y misericordia.
Básicamente podríamos decir esto que el apóstol Pablo dice, y creo que serían mis palabras también. Miren, compatriotas o judíos o excelente autoridad que me está juzgando, puede parecer que estoy desviado ante los ojos del mundo, pero ante Dios soy alguien que camina con cordura. No he violado los designios de mi Señor, sino que los he cumplido. Y es precisamente mi fidelidad a Él lo que me tiene acá entre ustedes como un irremediable loco. Porque el apóstol Pablo en más de una ocasión, no solamente era encarcelado, no solamente aquí en este evento de Hechos, se le atribuyen algo que no corresponde, que él está hablando de otra palabra, de otra doctrina. Pero él está hablando de la doctrina que nosotros hemos creído, de la doctrina verdadera. Entonces él hace su defensa. Yo no estoy loco ante los ojos de Dios. Del mundo puede ser que sí, pero eso a mí no me importa. ¿Y cómo sabemos que no le importa? Bueno, hermanos, recordar que está encarcelado y todas las cosas que ya hemos repasado que le han acontecido. Entonces, él está justificando los términos de su comportamiento, así como el de usted, ¿verdad? Parece una locura y el otro día platicamos, hermana, el día domingo, qué locura, ¿verdad? Estar aquí un domingo en la mañana con un frillazo con unas personas que no son mi familia y dejando mi familia allá en mi casa. Está raro eso, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, no, esa es la norma, son los principios, son los términos, son las demandas del Evangelio, ¿sí? Es un estilo de vida y este estilo de vida solamente es producto de los benditos, eternos y salvíficos efectos de abrazar el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aquellos que no se amoldan a esto, están inventando un cristianismo, pero algo falso, algo que no es de acuerdo a. Entonces, el apóstol Pablo podía estar demandando esta manera de conducirse porque él ya lo estaba viviendo y ya lo había vivido otras veces y venían otras cosas todavía para él. Tenía autoridad para hacerlo porque él ya lo había vivido, estaba viviendo la experiencia cristiana. Vivir como es digno del Evangelio de Cristo es vivir de una manera consecuente con la palabra de Dios, de la palabra revelada. De hecho, si nos vamos nosotros, ¿sí?, a Filipenses 1, cómo inicia la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Bueno, ya hace un año que comenzamos el estudio de Filipenses, pero recordarán que esa palabra siervos está más relacionada con ser esclavo. Porque tú de siervos tienes ciertos derechos. Esclavo, ¿no? Tiene un amo y hace lo que le dice el amo. Y si el amo le dice quédate ahí todo el día parado frente al sol, pues se queda ahí parado frente al sol, ¿sí? No tiene derechos. Entonces, eso es vivir de una manera digna del Evangelio. Continúa diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Eso no era común que el apóstol Pablo hiciera las aperturas en sus salutaciones. Primeramente, él olvida de mencionar su posición como apóstol. No dice Pablo el apóstol, no, dice Pablo. Y si se da un título es siervo, esclavo. Y el título, digamos, más positivo, más agradable, atractivo, lo coloca en su prójimo con los obispos y diáconos. Se está colocando una posición por debajo de. Eso habla de sencillez, de humildad, se está humillando, está estimando al prójimo como superior a sí mismo, que ese es el llamado que tenemos nosotros. Amarnos. ¿De qué manera? Vas a colocar a tus hermanos, a tu prójimo de la izquierda, de la derecha, como alguien superior a ti. Por ejemplo, al tiempo de la comida que tenemos. Estoy más preocupado por lo que hay en mi plato o lo que yo puedo servir en el plato de otros. Eso es considerarlo superior a mí mismo, por mencionar un ejemplo. ¿Sí? Y podemos continuar con cada versículo que ya hemos expuesto y ver cómo aquí tenemos las pautas de vivir una vida cristiana de una manera correcta. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, porque además ya lo hemos visto antes. Si usted desea verlo más, pues puede ver las predicaciones en YouTube, ¿verdad? O bien poder platicar, ¿por qué no? Dice Tito capítulo 2, versículos 9 al 10, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo, ¿cuál es el propósito de vivir este estilo de vida? De conformarnos a estas pautas, de que nuestro cristianismo dé el peso, que se ajuste a la talla, al molde, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese es el fin. ¿Por qué debemos brillar, tener más luz? No para que nos volteen a ver a nosotros mismos, sino porque al vernos a nosotros, ellos sepan, es cristiano, y volteen a ver al buen maestro, para que volteen sus ojos a Cristo, a Él. Que sepan que esta doctrina no es de hombres, no es traída por sabiduría humana, sino que desciende de lo alto. Así como algunos de ustedes han expresado que hay un nuevo lugar, tal vez un nuevo trabajo, un nuevo contexto, una nueva escuela de los niños, y los ven por un tiempo y dicen, tú me pareces diferente. ¿Por qué? Ya después se dan cuenta, eres un aleluya. Eres un cristianito. Pocas veces, ¿verdad?, atribuyen algo bueno al cristianismo, pero al menos algo están viendo ellos, están adornando. El cristiano es la lámpara que ilumina el camino, el faro que advierte de la ira venidera, la estrella que irradia la luz de Cristo. El nacido de nuevo es la Biblia que muchos leerán. Eso es fuerte. Y si es así, hermanos, que estoy seguro que es así, que el nacido de nuevo es la Biblia que muchos leerán, yo le pregunto hoy, ¿qué pasaje bíblico comunicó la semana pasada? ¿Cuál porción de las Escrituras testificará los próximos días? ¿Cuál es el himno que se puede cantar a través de su estilo de vida? Si alguien está desanimado el día de hoy, porque tal vez la semana pasada predicó el pasaje bíblico donde Pedro niega al Señor Jesús, hermano, te exhorto, te animo a que prediques ese Pedro del libro de los Hechos la siguiente semana. Que recuerdes que el Señor Jesús ya lo sabía, lo tenía presupuestado que iba a caer, pero intercedió por él. Y también por nosotros intercede nuestro Señor. Y tiene cuidado de nosotros. Y podemos echar nuestro afán sobre Él. Y hay restauración, como el apóstol Pedro. Yo no tengo ninguna duda que una de las razones poderosas por la cual se nos habla de tantas veces de las fallas de esos hombres de Dios, que sí eran hombres de Dios, pero no eran perfectos. Y voy a hacer mucho énfasis sobre ello, porque sé que nos desanimamos, ¿sí? Pero el Señor lo sabe, lo tiene presupuestado. Si alguien testificó eso la semana pasada, bueno, la siguiente semana podemos testificar de un Pedro renovado, un Pedro que se refugió en el poder, en la gracia, en el amor, la restauración de nuestro buen Dios, que hay misericordia, que hay bondad. El Señor es bueno, ese amo no es distante, está cercano de cada uno de sus hijos. Si alguno de ustedes testificó el pasaje de la semana pasada de Job y sus amigos, malos amigos, pues a lo mejor esta semana vamos a esforzarnos por testificar el pasaje de ser esos amigos de Daniel. Y así podemos continuar. Creo que ya entendió, ¿verdad?, la mecánica. Y aquí les recuerdo las palabras que he mencionado también, las ideas de no se quede ensimismado en lo malo que ha hecho, en solamente lo malo. Sí, vea lo malo, los deficientes que somos, pero huya a Cristo, no se quede allí. Y recuerde que hay restauración. Recuerde que hay restauración. Para que esto alimente su fe, esa es la leña, que ese pequeño fuego, esa pequeña fe que podemos tener, pero verdadera, genuina, vamos a echarle leña, papel, a lo mejor leña todavía no está tan fuerte, pero pequeñas hojas de papel,
de esas que ya están muy demasiado frágiles, para que se comience a alimentar ese fuego de la genuina fe y comience a crecer, a ser más fuerte, más intensa, y ahora sí pueda quemar esa leña y pues adornar ese cristianismo, ¿verdad? La semana pasada se hablaba acerca de la forma. Bueno, la fe es importante alimentarla para que nos ayude a mantener la forma. Y vemos cómo el apóstol Pablo estaba, pues a lo mejor dudoso, no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer de sí, qué iba a ocurrir con su vida. Pero una vez que lo tiene resuelto, porque en ese momento Dios no le había dicho nada, o de alguna manera sí y no, él concluye, yo voy a continuar con vida, estoy seguro de eso, estoy convencido, para el provecho de ustedes. ¿Sí? Entonces su fe le mantiene la forma. Dentro de todos los libros de filosofía, sociología que he leído, hay una teoría muy interesante que se me hace, incluso el autor Zygmunt Bauman fue premiado con el premio Nobel. Y él cataloga esta era, esta modernidad, que ya tiene unos 60, 70 años, la modernidad líquida. Porque ahora la modernidad está destruyendo todas las bases posibles. Antes había hombre y mujer, ya no. Antes el matrimonio era entre mujer y ya no. ¿Sí? A esas bases, tradiciones, le está destruyendo, ¿sí?, ese molde que había, para siempre estar cambiando. Si derramamos un vaso de agua, como es líquido, se va a extender todo lo que pueda, ¿no? O bien, pero si esa agua la colocamos en un recipiente, ahí se va a quedar, no se va a poder extender, ¿verdad? Antes la sociedad era así, había bases bien definidas y se amoldaba lo que había. Ahora ya no, destruye todas las bases, todos los fundamentos para poder correr y extenderse a lo que pueda, ¿sí? Pierde la modernidad de hoy, de acuerdo a este autor, no es un autor cristiano, me gusta aclarar eso, ha perdido su forma. Y hay un problema, porque nos hacen creer que cuanto mayor opciones tenemos, mayor libertad, más felices seremos. Ya está comprobado que el ser humano tiene miedo a la libertad. Y hay un libro que se llama así, Miedo a la libertad, de otro psicólogo humanista. De hecho, si yo tengo que resumir todo lo que he leído, que no son pocos libros, son varios, si yo tengo que resumir es eso: el hombre desea ser libre, según él, pero una vez que aparentemente se encuentre con libertad, tiene miedo y quiere ser dominado, porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer el ser humano. Por eso ahora las aplicaciones o redes sociales o videojuegos te dan una identidad, un nickname, o ponte un sobrenombre, un apodo. Y si no te gusta, pues puedes cambiarlo después. Y tiene una ansiedad, se le da cierto alivio. Está cambiando, cambiando, cambiando. Y cuanto más cambia, más ansiedad le genera. Y más está cambiando. Y nunca va a ser libre. Es como el ratón que está corriendo en esos hámster, ¿verdad? Bueno, pero el cristianismo se ve como que, ay, pues es que no sea atractivo, es como que muy fijo, no cambia. Pues esa es tu seguridad, nomás que no lo entiendes, cabeza dura. Veamos al apóstol Pablo encarcelado y miren, había gozo, había alegría. Esos son los efectos del evangelio. Entonces, comento esto porque tengamos cuidado, que a veces nos sentimos muy aprisionados porque aparentemente no tengo libertad, no tengo capacidad de decisión. Pero no son las circunstancias ni esa facultad que podamos tener para decidir. Si yo tuviera mucho dinero, podría hacer tantas cosas. Pues sí, muchas cosas malas. No vas a decidir hacer bien. Lo que hace la diferencia es tener un corazón renovado, ¿no? Recuerdo que una ocasión una persona me aborrecía, o bueno, más o menos así, y me explico. Me decía, me caes tan mal tú, te comes cualquier cosa y estás feliz, y yo tengo a disposición un montón de cosas, un montón de experiencias, pero no encuentro satisfacción. O la encuentro, pero es muy efímera, muy superficial, no me da gozo, no encuentro alegría. ¿Y tú con tan poco eres feliz? Pues sí. La diferencia es que hay un corazón renovado y ese corazón renovado está facultado para encontrar alivio, seguridad, gozo, deleite en lo más mínimo. Porque primeramente un corazón renovado tiene gratitud para con Dios. Y si solamente hay frijoles, pues damos gracias a Dios. Y si solamente hay 2 prendas para vestir, pues también. ¿Por qué no? Porque mi necesidad más grande ya ha sido satisfecha.
me tengo que recordar que yo merecía el infierno. Y si no es por Cristo, yo debo llegar allá, a ese lugar. Pero Cristo ha hecho la obra maravillosa. Por eso un pequeño plato de frijoles, unos tenis rotos o lo que sea, pues es una gran dádiva de nuestro Dios. O bien, como vamos a comenzar a explicar, los padecimientos presentes son buenos. Son un regalo de Dios. Y yo le dije a esta persona, pues tu corazón podrido no va a encontrar nada de satisfacción si no te arrepientes y vienes a Cristo. Y sí se lo dije así. Sí se lo dije así. El cristiano tiene todo a su favor para deleitarse, aún en medio del sufrimiento, de la escasez, como el apóstol Pablo. Porque su fe, su confianza, sus estímulos provienen de Cristo, la roca que perdura, sin alguna mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Esto es algo muy fuerte, pero alentador. Tengamos cuidado, hermanos, de avergonzar a nuestro Dios. Ahí me explico. De estar aparentando tener una vida que no corresponde. Yo recuerdo esta situación de Job. Cómo Dios desea hacer algo importante con Job. No solamente por él, sino porque el diablo viene y tienta. ¿Sí? Es como si, imaginemos que Dios tuviera redes sociales, tuviera su Instagram o lo que sea, y está posteando ahí la vida de Job. Y ver cómo Job está luchando, pero quiere darle el tributo, lo que le corresponde a Dios, lo que me cueste, lo voy a hacer. Me está costando mucho. Y quiere Dios manifestar, en este caso a la audiencia, el seguidor que tenía el diablo, Satanás. ¿Sí? Y lo está acusando, lo está tentando. Te sirve nomás porque tú le das, porque hay una conveniencia y nada más. Y Dios le quiere demostrar, no, mira, ahí posteo la imagen, Job sufriente, mira, aquí está la foto de cuando Job perdió a sus hijos, aquí está la foto cuando tú le tentaste, le quitaste salud. Y mira, él sigue manteniendo. Aquí está la foto cuando vinieron los amigos que tenían que ayudarlo y no lo estaban ayudando mucho. Y aquí está la imagen, la foto, donde yo confronto a Job y él, pues ya sabemos esta hermosa resolución que tiene, ¿verdad? Al final, y agradece a Dios por todas las cosas que ocurren de alguna manera y Dios lo bendice. Bueno, creo que en nuestras vidas funciona igual. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, nuestra vida debe adornar el Evangelio. ¿Cuál es la finalidad de redes sociales? Adornar. Yo le pregunto ahora, ¿cuál es el fin de sus redes sociales? ¿Solamente adornarse a sí mismo, verse más bello, más hermoso, más inteligente, más elocuente, más poderoso, etcétera? ¿O pretendemos realmente que al subir una imagen, una frase, o a lo mejor no subir nada, pues pretendemos que Dios sea magnificado, que Él sea glorificado? Tengamos cuidado de avergonzar a nuestro Dios. Creo que ahora ya se entiende mejor. Tengamos cuidado de estar presumiendo tal vez frutos que no corresponden. ¿Cómo me molesta a mí personalmente cuando alguien sube una imagen? Mira Dios lo que me dio y pone una casa o un auto o algo. ¿Qué está tratando de decir eso? Vivimos en un mundo que queramos reducir los pensamientos, pues que yo sirvo a Dios me va a dar cosas. ¿Por qué no dices? Yo recuerdo que tenía una vida que estaba bajo el esclavo del alcohol, de la fornicación, mentiroso o la melancolía, pero el Señor me ha librado de ello. ¿Por qué no ponemos eso? Eso podríamos decirlo, pero lo otro confunde. No está, pues, de más. Está de más. Hay que tener, pues, cuidado. Hay que tener un celo como el de Job, por ejemplo. Si alguien se ha esforzado por adoptar un estilo de vida con el propósito de aparentar algo que no es, hoy le pido pues que nos arrepintamos de ello. Ahí va otra aplicación. Pongámonos a cuentas con el Señor el día de hoy y que
al meditar el Evangelio, esto sea un aliciente para cumplir con su voluntad en los términos de la manera que Él lo desea. Que las buenas noticias sean suficientes para llenarnos, para mantenernos plenos y adoptar ese estilo de vida que el Evangelio de Cristo demanda. Y el Evangelio de Dios es poder. El domingo de la semana pasada, cuando terminaba de anunciar las buenas nuevas de salvación, una persona, bueno, algunas personas, sobre todo un señor, se me acercan. No sé si era creyente, ¿no? La verdad no lo sé, no le pregunté. Y me dice, oye, ¿cómo predicas así como predicas? ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde estudiaste? Y pensaba algunas cosas, pero por alguna razón no pude decir más que decirle la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero dentro de mí pensaba cosas como, Señor, yo acabo de predicar el Evangelio, acabo de dar las malas noticias que son terribles, devastadoras. También he explicado las buenas noticias, ¿por qué no habría de predicar así? Esa sería una buena respuesta, ¿verdad? También la anterior, la gracia de Dios, pero si podemos extendernos, pues esta sería una respuesta un poco más profunda y extensa. Pablo, ¿cómo haces para soportar lo que estás soportando? ¿Y cómo es que deseas continuar con vida y que no te lleve el Señor? Bueno, pues yo quiero que el Evangelio crezca. Y si el Señor me permite estar en vida, sé que es porque Él desea, Él quiere que yo siga obrando para el provecho, para el progreso del Evangelio. Así que yo soy preso para el progreso del Evangelio. Siempre que un corazón haya nacido de nuevo, mis amados hermanos, tendrá este deseo. Que Cristo se lleve toda la gloria y que también otros hombres y mujeres lleguen a esta comunión, que sean unidos, añadidos a Cristo para que su gozo sea cumplido. Hermanos, todos nos ven, todos nos conocen. De verdad somos una canción, un libro que hemos de ser leídos. Algunos nos van a leer por más tiempo, algunos por poco tiempo. Hagamos que esos segundos o minutos que solamente convivamos o interactuemos con esas personas que van de paso, que valgan la pena. Dejemos de aparentar cosas que no corresponden. Las aflicciones, las dificultades nos recuerdan eso, nos liberan, ¿sí?, de ciertas decisiones que habremos de tomar. No sé si en algún momento usted veía, por ejemplo, redes sociales, internet, ¿por qué Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y esas personas multimega millonarios, que tienen muchísimo dinero? Porque ellos suelen vestir la misma ropa. Una de las teorías que hay, no sé si alguien lo dijo, si ellos lo dijeron públicamente, o alguien lo dice, a mí me entró un poco de sentido lo que mencionan, es porque ellos tratan de reducir al más mínimo las decisiones que deben tomar, para que las decisiones importantes tengan toda la materia gris en su nivel óptimo y puedan tomar las buenas decisiones. Entonces, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a vestir? Que alguien más lo decida por mí. Y voy a tener siempre la ropa del mismo color y ya, no tengo que decidir. Entonces, ahí voy concentrando pues mi máxima capacidad en las decisiones importantes, porque sus decisiones pues pueden darle millones o quitarles millones. Creo que eso debería ocurrir en nosotros también. Dejar de ocuparse tanto cómo está mi cabello, cuál es mi aspecto físico, pues otras cosas que no tienen relevancia, y no tienen relevancia de acuerdo a la eternidad, a la eternidad. Dice el apóstol, oiga de vos, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Bueno, el apóstol Pablo evidentemente deseaba que ellos, los filipenses, cumplieran con estas demandas con o sin su presencia, porque si tememos a los hombres, pues no hay temor de Dios. Si hay temor de Dios, no hay temor a los hombres, por lo general. Normalmente cuando voy acompañado a predicar el Evangelio, casi siempre le digo a un hermano, empieza tú,
porque me da un poquito de miedito. ¿No? Como que entrar en calor me cuesta. Sí lo he hecho, pero prefiero que alguien, oye, pues apóyame. No le hace que lo hagas muy mal, no importa, tú nomás haz la apertura. Bueno, pues sigo batallando con eso, porque a veces se ve, ay, el hermano hablando ahí. Pero sí, me cuesta trabajo en algunas cosas. Pero por fe andamos, no por vista. Y es necesario, pues, primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. La expresión que utiliza, que emplea Pablo en estar firmes, corresponde a un lenguaje militar, donde describe la acción de un soldado que se mantiene firme en su puesto sin ceder ni un solo milímetro, ni un solo segundo respecto a la posición o en la zona en la que se encuentra. Nosotros estamos en territorio enemigo. Estamos en un territorio enemigo. Todo está en nuestra contra. Nuestra carne está en nuestra contra. Seguimos lidiando con ellos. Es más, aquí en la iglesia, como hemos mencionado, pues hombres y mujeres regenerados, a veces estamos en nuestra contra, ¿verdad? Y es la preocupación de Pablo, que había una cierta división, ¿verdad?, que comprometía otros asuntos. Entonces tenemos muchas cosas en contra, porque vamos a estar ausentes de problemas cuando estemos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hay un enemigo peligroso, que es fuerte, inteligente, astuto, que sabe de qué parte tirar de nosotros, sabe cuándo hacerlo, sabe cómo seducirnos. Al primer hombre, la primera mujer lo supo seducir. Su experiencia era escasa con los hombres y mire qué fácil lo hizo. Han pasado muchísimos años y se ha refinado en sus formas para seducir, para atraer, para ser sensual. Y vivimos una época donde todo está bañado, revestido de sensualidad. Todo. Cuando usted ve un comercial, vive la máxima experiencia. No le está vendiendo un vehículo, le está vendiendo experiencia, le está vendiendo emociones. Hermanos, nosotros también debemos vender experiencia, emociones. ¿Sí? Que a través de nuestros padecimientos, de nuestras dificultades, de nuestras carencias, se manifiestan emociones. Hay unos axiomas de la comunicación. El primer axioma dice: es imposible no comunicar. Todo el tiempo comunicamos. Y si yo me quedo ahí sentado, ahí hecho bolitas sin querer hablar, yo estoy comunicando algo. Que no quiero hablar, que estoy triste, que estoy dolido, qué sé yo, pero algo estoy comunicando. Es imposible el no comunicar. Nosotros también debemos de tener fruto. Imaginemos, otra imaginación mía, que Dios dice: ¿sabes qué? Hoy voy a poner mi puesto de frutas y verduras. Voy a agarrar los frutos de Misael, de Amalia, Betty, de Josué. Los voy a poner ahí y los voy a vender. Yo le pregunto ahora, ¿esos frutos se vendieran? Sus frutos. ¿Sí? Mencioné algunos, los que no mencioné también los estoy incluyendo. ¿Sí? Los frutos de Samuel, de Leito, Glorita. ¿Se vendieran esos frutos o se quedarían ahí hasta que se echen a perder? Examínese. Examínese. Estar firmes. Firmes en su puesto sin ceder. Estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esa expresión, unánimes, unidad, ¿qué llegamos a pensar? ¿Qué se refiere a esto? De hecho, es uno de los temas importantes que el apóstol Pablo va a atender, que estar unidos. La palabra esta, unánimes, en su significado original apela a en una sola alma, una sola voluntad, una sola emoción, una sola razón. Si somos de Cristo, el evangelio que nos ha traído a todos, deberíamos tener un mismo sentir. ¿Por qué los filipenses ayudan al apóstol Pablo con su comisión de extender el evangelio a otros lugares? Porque entienden que el llamado del apóstol Pablo es su llamado también.
de propagar el Evangelio a otros lugares. Hay un solo sentir. Y si el apóstol Pablo está haciendo un llamado, ¿sí?, a guardar la unidad, todos deben atenderlo también. Ahora, no quiere decir que todos debemos ser uniformes, ¿sí? Que todos debemos tener el mismo carácter, la misma manera de proceder. No está hablando de eso, que todos vestidos de la misma manera. No está hablando que todos seamos iguales, sino sentir lo mismo. El mismo evangelio que nos ha traído, la misma responsabilidad que tiene el hermano o la hermana, yo también la tengo. Sentir la necesidad de otros como propia, sentir el dolor de otros como propio, sentir el gozo y la alegría de otros como propia. Ese es un llamado importante por atender. Así que otra aplicación sería, si conocemos al Señor Jesús, habiendo sido transformados por el poderoso mensaje de salvación, permaneceremos juntos, que encontramos en el libro de los Hechos. Desde el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, desde antes que se manifestara ese evento tan poderoso, ya estaban juntos. Si queremos que nuestra iglesia logre cosas importantes para el reino de Dios, no hablo de la justicia social, que no digo que no ayudemos a otros, sí. Pero si queremos que nuestra iglesia sea luz, sea un faro en esta ciudad, debemos estar juntos. No solamente los domingos, aquí en la mañana, ni solamente al compartir los alimentos, los días miércoles también. Y también durante la semana al procurarnos, como han hecho visitas a los enfermos, a los necesitados, como tenemos testimonio aquí. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Se da cuenta? Los que habían creído. Pueden venir visitas y estar aquí un rato e irse, está bien, a lo mejor no han creído, pero los que sí han creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Más adelante nos dice, y perseverando, otra vez la palabra perseverando, unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Nos da el qué? ¿Qué debemos hacer? Estar juntos, unánimes, unidos, perseverando. ¿Cómo? Con alegría y sencillez. ¿Sí? Eso se repite. Es decir, permanecieron juntos sin envidias, sin contiendas, sin divisiones, sin egocentrismo, sin deseos de sobresalir, sin deseos de aparentar un distintivo. No, eran genuinos, eran verdaderos. Pecadores sí, faltos sí, pero verdaderos. No estaban aparentando algo más. Esta palabra que utiliza Pablo combatiendo es un compuesto que refiere junto con y parece estar refiriendo a atletas, deportistas. Al parecer el apóstol Pablo desea expresar un grupo de atletas que trabajan juntos, numerosas tareas coordinadas para obtener la victoria, para hacerle frente al adversario, para oponerse y obtener la victoria. Qué interesante expresión. Hace unos meses, acaba de celebrarse, como cada 4 años, la Copa Mundial de Fútbol. Sabemos que Argentina fue campeón y llama mucho la atención porque a diferencia de otros años, individualmente no tenía los mejores jugadores. Seguía teniendo el mejor jugador del mundo. Y aunque otros años tenían el mejor jugador del mundo con mejores jugadores, no pudieron ganar. Pero no era un buen equipo. De hecho, no era un equipo. Ahora, con jugadores muy jóvenes, con casi nula experiencia, no tan buenos y dotados como los anteriores, con el mejor jugador del mundo, pero que ya va de salida, que ya a una edad muy avanzada, pudieron ganar. ¿Por qué? Porque conjugaron un buen equipo. Y se notaba eso, que era un buen equipo. Estaban unidos.
Y una de las motivaciones que tenían no solamente era ganar la copa, el título de su país, sino que ellos se decían, ¿cómo se va a ir el mejor jugador probablemente de la historia sin ganar el título mundial? Eso era una motivación mayor que tenían. Y pudieron lograrlo. Hermanos, no podemos depender que 2 o 3 personas en la congregación hagan todo. Por más buenos que sean y dotados, necesitamos otras manos. Necesitamos las manos de la mitad, de la mayoría, no, las manos de todos. Todos son importantes. Ya hemos dicho eso. Aunque sea una carga, no importa, es importante. Comunique su carga, su necesidad. Y vamos a ver de qué manera vamos a suplir eso. Pero debemos estar juntos. El cristianismo no se vive de una manera aislada. Eso no existe. Alguien me dijo hace unas semanas al compartir, yo tengo mucha fe. Yo soy creyente. ¿Y a qué iglesia vas? A ninguna. No, eso no es así. No vivimos de manera aislada. Debemos abrir las puertas para interactuar, para yo llegar a su vida y usted a la mía. A lo mejor no vamos a contar todo, está bien, no hay problema con ello. A lo mejor he sentido más confianza con otras personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, partiendo de allí, está bien. Pero hay cosas sensibles que sí es importante comunicar, como el apóstol Pablo primeramente saluda y comunica de su situación. Y una vez que ya comunica, vamos a atender los asuntos correspondientes de ustedes. Esos son los compañeros de milicia y eso va a fomentar la unión. El Señor no va a bendecir la división, mis amados hermanos. El Señor no va a bendecir la división. Y es necesario que estemos unidos, porque al predicar el Evangelio, al atender las demandas de este mensaje de salvación, tendremos numerosos opositores. La oposición llegará, es un hecho. Satanás es el número 1, quien dirige los ataques contra la obra de nuestro Dios. Pablo lo sabe y anima a sus lectores diciendo, llenad de intimidados por los que se oponen. El costo de seguir a Cristo es que habrá oposición. No es si llegará o no, sino de qué manera va a llegar esta oposición. Esta palabra intimidados se refiere a un animal, por ejemplo un caballo, ¿sí?, que tiene miedo y quiere retroceder, se mueve, relincha y no quiere obedecer al jinete. Pero el jinete, que es nuestro Dios, nos dice, caballo, tranquilo, yo estoy contigo, avanza. No retrocedas, porque nosotros no somos de los que retroceden. Y si retrocede y regresa al mundo, es que nunca creyó. Era un hipócrita, no era un verdadero creyente. Puede ser que se vaya al mundo y si al tiempo vuelve, pueden ocurrir 2 cosas. Que a lo mejor no era y se convirtió y creyó, o bien, si era creyente, pero el Señor lo disciplinó, tuvo un trato especial con esa persona y volvió. Como quiera que sea, qué bueno que has vuelto, ¿verdad? Eso nos va a dar mucha alegría, mucho gozo, ¿sí? Ahora, entonces, que no nos intimidemos. No se intimiden. ¿Por qué? Más adelante lo dice, que para ellos, dice, 28, llenad intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Qué quiere decir? En lugar de intimidarte por las pruebas, por la oposición, por las dificultades, porque te meten el pie, te escupen, te desprecian, te hacen menos, alégrate, porque eso es una señal de pertenecer a nuestro Dios, de estar unido a Cristo. Es una señal de salvación. Cuando llegamos al Evangelio, se nos da el don, el regalo, la gracia de la fe, pero también se nos da el don, el regalo, el obsequio de la oposición, del sufrimiento. Cuando nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, también somos inscritos en la escuela del sufrimiento. No podemos separar esto. Y como el Señor Jesús mencionaba, no lo dice así, pero da a entender, si al maestro le fue como le fue, ¿por qué esperas que a ti te vaya diferente? Las exposiciones de Mateo
una de las cosas que yo puedo extraer de ello, de resumir una idea es, si tengo las expectativas correctas de seguir a Cristo, tengo la concepción adecuada de su obra, su ministerio y lo que me espera a mí como su seguidor, si hay oposición, eso es bueno. ¿Qué quiere decir? Por consecuencia, quienes no tienen oposición, eso es grave. Eso es grave. No tiene la señal. Porque si tiene fe va a tener oposición. No estoy hablando de la oposición que se puede crear o producir a consecuencia de malas decisiones, sino lo contrario, como el apóstol Pablo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no voy a dejar de predicar el Evangelio y eso me tiene aquí. Yo me gozo porque eso es una señal de salvación. Si usted ha decidido lo correcto delante de Dios, que el mundo lo estime como loco, pero es sabio para salvación, como mencionó Matthew Mead, este puritano, que algunos han visto la imagen que la tengo por ahí. El cristiano puede hacer todo de la manera correcta, bueno, la mayoría de las cosas si quiere, y ser llamado varón perfecto, pero aún así el dolor llegará a su vida. Lo vemos en Job y en muchos hombres, y en nuestro Señor bondadoso, generoso, que hizo milagros, dio tantas cosas y sabemos cómo padeció, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer o no hacer para evitar padecer, no es esa la cuestión. Más bien es cómo voy a responder a los padecimientos. Ahí voy a saber si tengo verdadera fe o no. Ahí se va a saber si en medio de la escasez del desierto están los frutos dignos de arrepentimiento. Ahí vamos a saber si es ciudadano del reino celestial o ciudadano del reino terrenal. Santiago 1.3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Romanos 5.3, versículos 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas son buenas, aunque no nos guste, pero son buenas. Es como si Dios nos estuviera apretando y vamos a ver qué tienes por dentro. Y a ver qué sale. ¿Sí? A ver qué sale. No despreciemos esta señal de Dios. ¿Tienes fe? Yo voy a saber. Lo voy a saber cuando haya dificultades. Claro, también cuando hay cosas buenas y no toda la vida es difícil. Pero mayormente cuando las cosas no van bien. Y esto es de Dios, que no nos asuste. Que no nos asuste. Porque esto viene de Dios. Sabemos que Esteban fue apedreado por predicar a Cristo. Santiago fue pasado cuchillo por orden de Herodes. Pablo fue decapitado durante la persecución que ordenó Nerón. Los reformadores como John Wycliffe, John Hus o Savonarola murieron contendiendo por la fe, además de miles de cristianos que seguirán padeciendo el día de hoy y los próximos años o en el tiempo que el Señor venga. Pedro nos advertía en su carta, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, dice. Continúa diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si tú te quieres gozar en el día de la glorificación, te tienes que gozar hoy en los padecimientos. Y puedes seguir leyendo, es primera de Pedro, capítulo 4 en adelante. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Que eso sea un aliciente. Dijo Lenski, todos los cristianos lucen esta joya preciosa, es decir, el padecimiento, como el don más amado de Dios en el cual se haya grabado por causa de Cristo. Nosotros podemos decir eso también. Esta prueba es muy dura, me estoy quemando, me duele, me lastima, pero es por causa de Cristo y para Él toda la gloria y toda la honra.
Cuando el emperador romano Juliano el Apóstata dio inicio a la persecución de la fe cristiana, un burlador le dijo a un cristiano: hey, ¿dónde está ahora tu carpintero? ¿Dónde está? Se quiso mofar. A lo que este cristiano responde serenamente, con un espíritu de paz, sencillez y confianza. Él dice: el carpintero, mi maestro, mi salvador y señor, quien cuida y guarda de mi alma, está preparando un ataúd para tu emperador. Sí, no se arrepiente. Voy a agregar, a lo mejor se arrepintió, ¿verdad? No sé. Pero eso es tener confianza. Cuando está recibiendo los golpes, no importa, voy a soportar esto. Mi alma ha sido librada. Mi alma ha sido librada. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ya tiene sentido leer esto, ¿verdad? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido la salvación, pero también una cruz que debemos de llevar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, que reluzca nuestro coraje cristiano, el gozo cristiano, la esperanza del cristiano. Acá es donde debemos recordar y extraer esa agua viva de la fuente de la vida eterna. Él es nuestro proveedor y nuestro buen benefactor. Josué 1:9. ¿Cuántas veces se malentendió este pasaje? Ahora ya tiene sentido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No son las palabras del Señor Jesús que dice? En las palabras ya de despedida, ¿verdad? Del libro de Mateo, los Evangelios. Hay una gran comisión. Vayan, prediquen, bauticen, y yo estaré con ustedes. Siempre estará con nosotros. Santiago 1:3, ya vamos a terminar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. O sea, no cualquier gozo, no cualquier alegría. Sumo gozo. Y termina el apóstol este primer capítulo diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Yo seré que ustedes y yo vamos en el mismo camino si hay conflicto. La vida puede ser caótica, ya sea porque tomamos malas decisiones, pero no estoy hablando de eso. Sino que si la vida puede ser difícil, complicada, caótica, pues es porque Dios lo ha querido así. En este momento es importante pasar por esto. Y reafirmamos y retomamos lo que mencionábamos la ocasión pasada. No hay pobrecitos, eso no existe. No existe eso. ¿Sabemos lo que pasó a nuestro hermano? Hermanos, seamos optimistas. Yo sé que es difícil, pero a la luz de lo que hemos estado aprendiendo, no hay pobrecitos. Y Él da testimonio de ello. Eso me llena de gozo y de alegría. Esa paz que Él tiene y comunica y diciendo, yo sé que esto viene de Dios. Amén, hermano. Esto viene de nuestro Señor. Pidamos a nuestro Dios que nuestra fe primeramente sea genuina, verdadera, y que con el tiempo, si es verdadera, pues crezca. Amén.